y que hablan muy bien respecto de lo que está hablando, ¿ya? Lo que no hacen las imágenes, ¿ya? Un interesante referente. Siguiente. En este caso, ¿cierto? Quiero solamente aludir un detalle. Este es un muy buen trabajo, pero el detalle, fíjate que está en un concepto. Yo creo que es importante que ustedes con el tiempo, ¿cierto?, tienen que empezar a adquirir un lenguaje que nos es propio, tanto en el diseño como en la arquitectura, y no pueden comprender o entender conceptos que no son lo mismo. En este caso, habíamos hecho alusión en unas clases anteriores, la diferencia entre forma y figura. Y aquí pasa eso, se habla de figura, pero en el fondo es la forma de lo que se está refiriendo. Entonces, hay que entender que la forma es la forma en sí mismo de algo. Esa es la forma que tiene. La diferencia, ¿cierto?, es que cuando hablamos de figura es el punto de vista con el cuando yo lo estoy mirando. Por lo tanto, una forma tiene infinitas figuras, en definitiva, ¿ya? Este trabajo es bastante interesante, incluso los croquis, ¿eh? Muy interesante respecto de lo que el alumno está o la alumna está explicando. Muy interesante. El siguiente. Aquí hay un ejemplo de un buen trabajo. Fíjate que es interesante. ¿Y por qué aparece? Básicamente por los croquis que tiene abajo. Son unos croquis muy decidores de lo que se está hablando. Pero el problema está, ¿cierto?, en marcar con negro. Lo que estoy haciendo en definitiva es que estoy construyendo un doble borde. Entonces, al hacer un doble borde, ya que la imagen, tanto las imágenes de las fotos como del croquis ya tienen un borde que contrasta con el fondo blanco, si yo le sigo haciendo, lo sigo marcando, lo que estoy haciendo es que estoy atentando contra la lectura de lo que realmente importa, ¿ya? De que de hecho en este caso la propuesta es una muy buena desde el punto de vista formal y que particularmente los croquis dan cuenta de este concepto a propósito de la forma material que él tiene, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con estos recursos que de repente en vez de sumar me restan a mi presentación. El siguiente. Este es un trabajo muy limpio, creo que un muy buen trabajo, porque lo que logra es un poco, y que lo voy a decir un poco en otra corrección, el sentido que tiene el formato, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, el trabajo se posesiona de todo el formato, desde arriba abajo y en los anchos, por lo tanto, logra unos buenos tamaños de fotos, de imágenes del trabajo, y abajo hace lo mismo con los croquis. Y lo importante, ¿cierto?, es que logra esta equivalencia o consonancia entre la imagen y el croquis, claramente definida en el rol que cada uno de ellos tiene. Por lo tanto, está muy bien logrado, ¿no? Tiene una lectura inmediata. La vista se va inmediatamente a lo que importa, ¿cierto?, que es el trabajo de algo, de una forma, y que se muestra, ¿cierto?, a través de 4 imágenes, incluso una cuarta imagen desde abajo, y que los croquis, ¿cierto?, tienen un buen tamaño, se entiende inmediatamente. Lo que importa aquí estos son los vértices que están marcados con puntos rojos, y hay una cierta jerarquización de la cual se habla, y que tiene un cierto orden. Esto es un trabajo bastante bien logrado, no solamente en la entrega, sino que él como trabajo, ¿no?, propuesto. El siguiente. En este trabajo también está bien logrado, a pesar de que podría haber aprovechado el campo completo, ¿cierto?, del formato. Y con una cosa tan simple como el achurado, ¿ya? Y logra ese concepto que está hablando. Por lo tanto, cuando ocupa el achurado, ¿cierto?, en los croquis, lo que hace es que valoriza y hace el distingo en el croquis en sí mismo, ¿no? Y evidentemente habla muy bien de lo que está proponiendo como trabajo, como concepto y la explicación de este. Siguiente. Este es otro trabajo que también es interesante. Nuevamente podría haber ocupado todo el campo. Sobra blanco en el lado derecho. Pero sí
cursos, ¿no? A través de distintos tipos de líneas, de planos, hay líneas más finas, otras más engrosadas, hay planos más claros, más oscuros, con un achurado mucho más tupido, menos tupido. Por lo tanto, y recurre incluso no solamente a la totalidad, sino que también a detalles y partes de este trabajo, que es un poco a lo que nos referíamos delante respecto de la tarea del croquis. ¿Ya? Interesantes croquis. Siguiente. Bueno, aquí llegamos un poco a lo que yo me adelantaba. ¿Cuál es la importancia del formato? Yo puse ahí cierto la importancia del formato o conformación de cómo entregar impone una estructura en su lectura. ¿Qué significa esto? Que si el certamen, ¿cierto?, tiene una base común para todos, con respecto a un formato que es tamaño carta, que está paisado, no está en vertical, está paisado, y que todo ese blanco, ¿cierto?, es mi campo de trabajo, y que además tiene una estructura, tiene un orden, ¿ya? Las imágenes van arriba, los croquis van abajo, al medio va un título, y después viene un texto que explica ese título, que pasa lo mismo, ¿cierto?, que ocurre en este caso con un diario, ¿no? El diario tiene una estructura de lectura. Tú lo puedes leer pasando en el bus, en el auto, puesto en un kiosco, alguien que va caminando rápido, más lento, alguien que se detiene. Por lo tanto, todas esas lecturas están pensadas respecto a través no solamente de texto escrito, sino que también de imágenes. Entonces, en este caso, si se entrega un formato es porque el formato tiene un sentido, ¿no? Que un poco lo que hablábamos de antes, ¿no? Que hay una relación, ¿cierto?, entre lo que está arriba y lo que está abajo. Entonces, en este caso, ¿cierto? Si bien es cierto el trabajo que este alumno entrega es interesante también, pero el problema es que propone, ¿cierto?, otra estructura. Entonces, repito, ¿cierto? Esta tiene un sentido en el modo de leerse visualmente, por lo tanto, romper o disponer de otro modo no es lo mismo, evidentemente. Y porque la lectura es muy distinta, entonces hay que ir para adelante, para atrás, volver a entender, se absolutamente. Entonces, en este caso, ¿cierto? ¿Cierto? Lo mismo que pasa cuando uno lee un diario, una revista, un libro, un catálogo. En este caso, ¿cierto? Apunta a una lámina de trabajo de diseño, ¿cierto? Propuesto para un alumno de primero, que de alguna manera es como bien básico y que seguramente después con el pasar de los años, tanto en diseño como en arquitectura, las láminas, particularmente de taller, empiezan a cobrar ciertas complejidades con muchos otros lenguajes, entonces, pero también tienen una estructura. En este caso, ¿cierto? Es una estructura que apunta a algo de alguna manera bien estudiado para que sea claro. Incluso acá en este caso, el alumno en la parte de los croquis abajo, en un recuadro, ¿cierto? Pone un texto. Entonces, es otra cosa. Entonces, por favor, remitirse al formato que está dado, porque tiene un sentido. Bien, otra. Eh, si ustedes se dieron cuenta, bueno, hay varios trabajos que hay alumnos que han incorporado en el croquis el texto. Entonces, ese es un poco, la única diferencia o el único ajuste que vamos a hacer para la entrega del certamen 2 definitivo, que partió hoy día, ¿cierto? Y termina el día domingo hasta las 11:55 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a acompañar en el futuro al croquis con texto. Pero este texto es un texto de una, dos palabras, tres palabras, a lo más una oración, no un texto casi un párrafo, ¿no? Entonces, y ese efecto, ¿cierto? Además de lo que se ha ocupado en términos de símbolos, diagramas espaciales, ¿cierto? Con el fin, ¿cierto?, de no dejar subjetivos algunos croquis, como en el caso de los dos primeros de este trabajo, ¿no? Que realmente hay que meterse un poco para comprenderlo. Seguramente esos dos croquis, si hubiesen tenido este recurso del texto, podría sentido de manera más inmediata, ¿no? Para poder comprenderlo de quien lo lee. Bien, el siguiente. Acá hay un caso, ¿cierto? Totalmente
hablado, ¿no? Y tiene que ver con la importancia de entregar con una buena lectura visual de mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, decíamos, ya habíamos dicho respecto del campo completo, del formato, pero en este caso además las fotos están muy lejos, ¿cierto? A distancia con las que se tomaron quedan muy restados el trabajo. ¿Para qué hablar de la claridad, ¿cierto? Y el contraste de los croquis? No se ven los croquis, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso en definitiva? Que se traduce en que el alumno se entrega así, dificulta eh, la evaluación, ¿ya? Entonces, con algo tan, entre comillas, básico, ¿no? Que es saber hacer un buen uso de todos los recursos que me entregan, en el caso del formato, y los que yo tengo, ¿no? De imágenes, croquis, texto, etcétera, etcétera. Bien, la siguiente. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Donde hay un contraste absoluto, ¿no? Ahí tenemos como la mitad arriba y la mitad abajo. La mitad arriba extremadamente contrastada, ¿cierto? Y abajo definitivamente no hay nada que hacer, no se lee absolutamente nada. De hecho, no se sabe ni siquiera si es que hay un primer croquis. Podría haber estado, no sé. Siguiente. Acá tenemos, ¿cierto? Yo solamente saqué el detalle de la entrega. Se da cuenta, ¿cierto? Una manera, por decirlo así, de un abuso, ¿no? Del texto con respecto al croquis. Por lo tanto, creo que exige eso tener una capacidad de síntesis respecto a este texto que acompaña, porque para eso en definitiva está la explicación o la fundamentación del concepto, que va en la parte central. Y que además esto, por el formato que hemos entregado, nos da la posibilidad de hacer eso, ¿no? A no ser que uno agrandara la imagen, pero eso no es. El formato, ¿cierto? Tiene un sentido, el cual les declaraba adelante, pero además tiene un sentido de uso. Se supone que la gran mayoría estamos trabajando en un notebook o en un computador de escritorio que tiene una pantalla dentro de ciertas pulgadas y que lo que aparece, ¿cierto? Como entrega es la que yo puedo revisar ahí. No se trata, ahora si alguien en este momento tiene conectado esto a una pantalla de televisión que se puede ocupar como pantalla de computador, claro, va a poder leer y ver lo que la gran mayoría no podemos hacer. Entonces, hay que tener, ¿cierto?, una capacidad de lo que yo vaya a intervenir como texto. Bien, lo siguiente. En este caso, ¿cierto?, lo tomé como un ejemplo, en el sentido de los croquis. Los croquis, fíjate que son para aportar al concepto de manera clara, porque si no quedan de alguna manera fuera de lugar. Si ustedes ven, por ejemplo, estos croquis, o sea, si uno toma la imagen de arriba, lee, ¿cierto?, el concepto y la explicación, sí, estamos bien, pero cuando nos metemos con los croquis empiezan a hacer alusión a cosas como dice formación de triángulos invertidos a través de las bases, después habla de una conformación de la luz y la sombra, después dice módulo del que se conforma el tetraedro, después dice vista interior del tetraedro, pero el problema está que de repente como que quedan disociados respecto de lo anterior, entonces los creo que empiezan a perder un poco el sentido que tienen, ¿no? Que en el fondo la idea es que aporten a lo que yo estoy. Entonces empiezo a hacer croquis que de repente aluden a cosas que no se comprenden. ¿Por qué? ¿Qué sentido tienen? Bien, la siguiente. Bueno, esta parte, ¿cierto? Ya es la estructura del mismo. Ahí sí se ve mejor. Gracias, Galera. Esta primera parte, ¿cierto? Tiene que ver con el encargo ya que es certamen 2, que repito, ya está abierta la carpeta de entrega. Se puede entregar hasta el día domingo, hasta las 11:55. Les repito, ¿cierto? Que yo habitualmente tengo por costumbre, hoy día mismo en la tarde, tipo 6, o mañana en la mañana, ¿cierto? Me meto y tomo los trabajos que algunos alumnos ya me han entregado y yo puedo corregir, ¿cierto? Y se produce una cierta retroalimentación. Y después ya, evidentemente, no lo hago hasta que ya aparezca el general del grupo más mayoritario de los alumnos
Y eso ya lo hago el día 1, que ya es la corrección definitiva. ¿Ya? Entonces, les recuerdo un poco para los que seguramente a lo mejor algunos ya lo tienen más o menos visto y lo quieren ingresar desde ya. La siguiente. Bueno, esto tiene que ver ya con respecto al formato. Hay un detalle muy pequeño que tiene que ver con respecto a la entrega, ¿cierto? En una hoja, una sola hoja, por favor, una sola hoja, aunque ustedes no lo crean todavía. Hay alumnos que están entregando 3, 4 hojas, ni siquiera paisaje en forma vertical, e incluso trabajos que todavía están trabajando con 2 colores, son contados con los dedos, 2, 3, pero los hay. Entonces, esta parte, ¿cierto?, habla del formato, es un formato y la imagen de abajo es un esquema, por lo tanto, que da cuenta un poco que arriba van, ¿cierto?, las 4 vistas, abajo van los 4 croquis. La diferencia, ¿cierto?, en este caso es que estos 4 croquis van con texto. ¿Ya? Y en el centro va el título o el nombre del concepto y la explicación de él. Esa es la entrega. Y evidentemente abajo va el nombre del alumno, la carrera y el paralelo. ¿Ya? Si ustedes se han dado cuenta de las correcciones que he hecho y todos los trabajos, no muestro el alumno, sino que lo hago porque es una corrección general. ¿Ya? Bien, eso es con respecto a la clase de hoy. Si alguien tiene alguna consulta. Ya, Pamela Guzmán, repito, la hoja va, cuando hablamos de paisado, significa que va en forma horizontal. ¿Ya? Cuando ustedes se meten, ¿cierto?, a cualquier programa, Word o lo que sea, da la posibilidad de configurar la página y la página sale ahí. Habitualmente, por defecto, te la tira en forma vertical. Pero en este caso, ustedes la tienen que dar vuelta, ¿cierto?, y dejarla paisada o en forma horizontal. Luciana. Profe, una pregunta que se cortó en esa parte. Los croquis no hay que explicarlos, ¿o sí? No, no, los croquis no se explican. Los Ok. croquis, los croquis lo que, cuando ustedes hacen un croquis, esto lo que hacen es que de alguna manera rescatan, ¿cierto?, la forma del trabajo y cuando empiezan a darle valor a lo que están hablando, ocupan líneas más finas, líneas más gruesas, de colores, achurados, puntos, pero siempre dentro de ciertos lenguajes gráficos, ¿no? Símbolos, flechas, pero vamos a agregar el texto, la palabra. Pero esta palabra serán 2, 3 palabras, una oración más, pero no un texto, porque el texto ya explica, y para eso está la parte central que, en definitiva, cuenta o explica, ¿cierto?, el concepto que ustedes están trabajando. ¿Entendió? Sí, gracias, profe. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Carla Profe, Cisterna? ¿Sí? a los que le puso que estaba bien, ¿se envía así tal cual o se hace de nuevo? Claro, mira, buena pregunta. Hay un par de alumnos que evidentemente están bien, hay trabajos bien interesantes. Se puede, voy a ver un poco al alumno, ¿no? Evidentemente que puedo tomar el trabajo y lo puedo enviar tal como está. Ahora, si algún alumno es consecuente y se da cuenta que dentro de la corrección que hemos realizado hay algún elemento que podría efectivamente echar a ganar el trabajo que ya está, lo puede hacer. ¿Ya? Ah, ok, ¿Se entendió? ya. Ya. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, Sí. una pregunta. Para hacer el formato de la lámina, ¿se puede utilizar el formato Word? El formato Word, sí. Sí, sin problema. Ya, Habitualmente los se alumnos puede lo que están utilizar haciendo, PowerPoint, etcétera, ¿cierto? Mientras se entregue en PDF. mira, lo que está ocurriendo en general es que lo mandan directamente en Word o ese Word lo transforman en PDF. ¿Ya? O se puede Ya, usar otro tipo de programa. ya, ok. No hay Mientras se problema. escribe en PDF, todo ok. ¿Ya?
¿Hay más preguntas? Ya, no hay más preguntas. Bien, jóvenes. Oye, entonces, bueno, repito, ¿cierto? Tienen, a todo esto había una rúbrica, voy a ver si la puedo compartir. Me olvidó mandárselo a la Javier. Pero está en el, ¿cierto? Sí, ahí la veo, ¿no? No, no está compartiendo pantalla, pero la puedo abrir acá. Ya, por favor. Por favor, Allá voy. ya. Usted está compartiendo pantalla. Disculpa. Ahí sí. Perfecto. Y ahí se ve. Bien. Sí. Oye, la rúbrica, ¿cierto? Habitualmente se entrega antes del certamen, cuando hacemos una precorrección, porque la rúbrica un poco a ustedes los sitúa respecto de lo que se va a evaluar, ¿ya? Y en qué porcentaje. En este caso, ¿cierto? El primero, ¿cierto? Tiene que ver con la forma del módulo mayor, después tiene que ver el nombre del concepto propuesto. Estos son los que tienen más peso en la nota, un 30% cada uno. Después vienen las 4 vistas, que son las imágenes, que también tienen, ya me he explicado cuál es el sentido que tienen. Y la que tiene menos porcentaje es el croquis, por ahora, porque evidentemente de a poco estamos recién, ¿cierto?, incorporando este elemento, que es el croquis, ¿cierto?, y que cuesta un poco comprenderlo, pero esto, ¿cierto?, se va un poco comprendiendo. Por eso tiene un porcentaje menor. Y evidentemente aquí está la explicación con respecto a la nota que cada uno, que son en definitiva son 4 notas que da una nota final. Y acá evidentemente está cuando algo, ¿cierto?, está en un nivel de excelencia, cuando está bueno, cuando está mínimamente cumpliendo y evidentemente cuando está incorrecto, ¿ya? En definitiva, esto lo que hace más es un poco, les hace prever un poco de qué se trata el certamen y cómo se evalúa, ¿ya? Esa es la respecto de la rúbrica. ¿Preguntas al respecto? No hay preguntas. Ya, jóvenes. Entonces, bueno, que les vaya bien. Cualquier cosa, les repito que pueden hacer consulta, ojalá hoy día, para yo poder verla, a pesar de que igual a veces me llegan, para poder responder con tiempo, ¿ya? Así que les vaya bien y nos estamos viendo. Luciana, ¿estás preguntando algo? No, profe, se quedó la manito arriba. Ah, ya, perfecto. Ya, pues nos estamos viendo entonces. Que les vaya muy bien.